¿Listo? ¿Correcto? Ok. Bueno, muy bien. Buenos días. Buenos días. El segmento que vamos a revisar hoy es retomando o tratando de concluir algunos de los puntos que miramos en alguna sesión anterior sobre las cosas que no aprendemos en la universidad o sobre las cosas que no nos enseñan en la universidad. Y si bien nos enseñan muchas cosas, hay otras tantas cosas que tienen que ver con el aprendizaje para la vida. ¿Qué es esto? Bueno, en la formación académica acumulamos conocimientos para desarrollar una profesión determinada. Lo mismo estudiar filosofía, una ingeniería mecatrónica, administración, arquitectura, lo que se les ocurra, ¿no? La mayoría de los programas en la actualidad se concentran en desarrollar en las personas habilidades para una disciplina. El problema de eso es que este tipo de formación queda segmentada o incompleta porque no nos enseñan, vamos a decir, las cosas del sentido común, ¿no? O los temas del sentido común, que puede ser cómo negociar un contrato, cómo saber cotizar mi trabajo, cómo llevar a cabo una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces asumimos, o después de que terminamos nuestra preparación, solo vemos el mundo a través de la disciplina que aprendimos. Entonces, pues si yo soy ingeniero, me importan solo los temas que tienen que ver con ingeniería. Si yo soy historiador, me importan solo los temas que tienen que ver con la historia. Y entonces tengo una visión incompleta de la realidad. Tengo como si tuviéramos un rompecabezas, ¿no? Imaginen que tenemos un rompecabezas y yo solo tengo un cuadrito de ese rompecabezas. Bueno, de tal suerte que la formación académica que recibimos es insuficiente para las condiciones del mundo actual. ¿Por qué? Pues porque ahora el modelo económico nos exige saber de muchas cosas, no solo de mi disciplina, sino poder tener capacidad de negociación, poder tomar una decisión, seleccionar información, buscar información, analizar información, etc. De manera que el modelo educativo actual no permite que la persona desarrolle todo su potencial. Es decir, puede ser un buen ingeniero, pero es muy malo para negociar. Entonces, o puede ser muy bueno para diseñar un modelo de ingeniería, pero no sabe cómo comunicarlo, por ejemplo, ¿no? Por los requerimientos del mercado y la globalización, hemos olvidado aspectos importantes para la capacidad de aprender. Porque pareciera que, bueno, ya en la universidad te dimos todos estos conocimientos, ya simplemente los tienes tú que volver a replicar en la vida profesional. Y muy poco atendemos lo que tiene que ver con aprender permanentemente. ¿Por dónde empieza este asunto? Primero, aunque suene muy filosófico, ¿no? Pero es cierto, es preguntarnos quién somos y por dónde voy a empezar. Si yo no me conozco a nivel individual, si no estoy consciente de mi personalidad, de mis características, de mis virtudes y de mis efectos, difícilmente puedo desarrollarme en el mundo profesional. Si no tengo la humildad para reconocer que hay cosas que no conozco y asumo que sí lo domino, lo entiendo y demás, bueno, estoy faltando a la verdad, ¿no? O estoy siendo deshonesto, pues. ¿Por qué? Porque así como hay cosas que domino y entiendo y las puedo explicar, aplicar y demás, hay cosas que ignoro. Y entonces debemos estar siempre abiertos a conocernos, ¿no? En una especie de un proceso de autorreflexión y autoconocimiento. Insisto, ¿no? El problema de este tipo de preguntas es que, como hemos dejado de pensar en un sentido muy amplio, ¿no? Cuando yo me pregunto o les pregunto a ustedes quién soy, pues digo, pues es que eso es filosofía, por ejemplo. Entonces, nos causa conflicto porque no estamos habituados a pensar de esta forma, sino que me encierro en mi disciplina y entonces cuando me llegan algunos incentivos externos en términos de preguntas, ¿no? Que me invitan a la reflexión desde otra perspectiva, me causa conflicto porque sale o porque está fuera de los criterios que yo ya tengo muy dominados o que domino muy bien. Bueno, el saber quién soy se construye desde la conciencia de nuestras virtudes y defectos. ¿Qué domino, qué no domino, qué conozco, qué no conozco? Y asumirlo como tal, no tener problema en eso, ¿no? Y no ser deshonesto y decir, pues también lo sé, ¿no? Aunque no tenga idea de
que a lo mejor Mari me estén hablando, ¿no? O, vamos, cosas que ustedes estudian, ¿no? Las ingenierías, los programas de ingeniería que están revisando, o los que se están preparando, que yo seguramente no lo sé, ¿verdad? Si me lo empiezan a explicar, pues no lo voy a entender porque no tengo los conocimientos previos para asumirlos. Lo que sí debo de hacer es tener la honestidad de decir, no lo conozco, pero puedo o estoy abierto a aprender. Si alguno de ustedes se siente, me explica, me dice, tiene que leer a tal o tiene que leer a tal texto y demás, bueno, a lo mejor no lo aprenderé al nivel que ustedes lo dominan, pero seguramente lo voy a entender. ¿De acuerdo? Bueno, y conocernos implica que podemos ejercer una vida adulta. ¿Cómo puedo entender el mundo actual y a los demás si no domino mi propio ser y mi pensamiento? Conocerme, el ejercicio de conocerme me permite conocer a los demás, entender a los otros, tolerarlos, si lo quieren ver así, ¿no? Entender la personalidad de mis amigos, ¿no? O de mis vecinos, ¿sí? Y poder convivir con ellos. Entonces, es un poco la imagen que refleja eso. Y luego lo otro es también pensar, decidir y actuar, ¿no? Como estamos formados así, ¿no? Por cuadros, por segmentos, difícilmente nos animamos o asumimos el reto de decidir y de actuar en consecuencia. Y entonces ahora pasa que pues está muy de moda, ¿no? El administrar el tiempo por inercia, ¿no? Con nuestras actividades, o como decimos, ¿no? Pateamos el bote para enfrente, ¿no? Y ahí vamos, como se puso ahora muy de moda el verbo de procrastinar, ¿no? Creo que va, ¿no? Algo así. Entonces, sabemos que tenemos una tarea, por ejemplo, para mañana viernes, ¿no? Que tenemos que escribir a lo mejor 15 cuartillas, y es jueves y no hemos escrito ni medio párrafo. Y entonces estamos con la premura de, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un problema de decisión y de acción. ¿En qué sentido? Administrar el tiempo. Pues, de cada día yo debo asignar un determinado número de horas, ¿verdad? Para realizar mis responsabilidades. Si tengo tareas, si tengo actividades de fiesta, si tengo actividades de una actividad con la familia, etcétera, bueno, todo eso debe tener su respectivo tiempo. Entonces, aunque parezca una cosa muy sencilla, el asunto es que no lo hacemos, ¿no? Y entonces andamos como improvisando, ¿no? Sacamos unos minutos de aquí, le aportamos unos minutos acá, en clase, ¿no? Pues hacemos como que estamos en la clase y estamos haciendo otra actividad. Eso tiene que ver con decidir y actuar. Si no decidimos, si no actuamos, pues a los 3-4 días tenemos un cúmulo de tareas acumuladas que ya, como luego decimos, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Entonces, lo más sensato sería entender la importancia de administrar el tiempo, de hacer un calendario, una agenda, ¿verdad? Aunque sea en una libreta anotarlo, ¿no? O en nuestro teléfono, ¿verdad? En el calendario del teléfono, ponerlo, ¿no? Y hacernos sobre todo la disciplina de administrar el tiempo y no solo por inercia, ¿verdad? Administrar el tiempo de manera efectiva. De tal suerte que para resolver un problema hay que tener la capacidad de entenderlo. Eso implica analizarlo en partes y en conjunto y atenderlo. Es decir, ¿qué información necesito entonces para resolver este problema? Nada de esto es posible si no consolidamos una capacidad de pensar y razonar. Por tanto, es indispensable el pensamiento flexible, lejos de dogmas y prejuicios, ¿no? Por ejemplo, lo que platicábamos ahorita aquí con Mario, ¿no? Sobre la opinión de sus compañeros, ¿verdad? Pues eso es producto del pensamiento dogmático y prejuicioso. ¿Por qué? Porque tendemos a ver o no ver el mundo más allá de nuestras narices, de lo que tenemos en corto, en lo inmediato, ¿no? En la inercia. Y como no preguntamos ni nos informamos, pues emitimos opiniones, pues como dice el dicho, como el borras, ¿no? Al ahí se va. Bueno, ninguno de los problemas se resuelve de manera efectiva si no actuamos. Un problema no se resuelve parcialmente, ¿no? O no se resuelve en abonos, ¿verdad? Bueno, hoy le voy a avanzar un pasito, ¿no? Pues hay que pensarlo, razonarlo, analizarlo y planearlo. ¿Qué información necesito para resolverlo? Y pensar en una solución. Lo otro es, bueno, postergar los problemas contribuye a que luego se vuelva todo una bola de nieve. Entonces, en el viernes o sábado tenemos tantas actividades académicas, por ejemplo, que hacer, que ¿no? Nos da más flojera pensar en todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
qué es tanta la actividad acumulada que no atendimos durante los 5 días anteriores, durante las 2 últimas semanas? Bueno, tenemos una torre así de cosas que leer o de revisar y demás, ¿no? Bueno, de las decisiones debemos tomarlas pensando también en las consecuencias que tienen para el presente, pero también para el futuro. Si yo no entiendo o no me aplico en una materia determinada o en una disciplina determinada, entendiendo una disciplina como un problema, una materia de clase, pues la consecuencia inmediata es reprobarla. La consecuencia en el futuro es no me puedo titular porque debo una materia de segundo, tercero o cuarto semestre. ¿Por qué? Porque lo fui postergando, porque no me interesa en el mundo. Ahora, una de las cosas que el mundo actual exige es crearnos un lugar en el mundo. Muchachos, en el mundo del trabajo no hay ninguna red de protección. La globalización, las condiciones actuales del modelo económico son, por decirlo menos, brutales. ¿En qué sentido? En que el sistema va desechando, es una especie de proceso de selección económico y social. Los que dan, los que hacen la diferencia son los que pueden tener un lugar en el mundo. Los que no, se quedan rezagados. ¿Cómo me puedo hacer visible entonces? Bueno, lo primero es tener habilidades efectivas para la interacción y la convivencia, ¿no? Regresar a lo básico, lo que hemos comentado. Si yo llego a un lugar, ¿verdad?, a una oficina, pues tocar la puerta, presentarme, identificarme, plantear mi problema, interactuar, escuchar, poner atención, ¿verdad?, anotar, todas esas cosas que hemos dejado de hacer, que las damos por hechas, ¿no? Que si vamos al cubículo de un profesor, abrimos la puerta y nos llegamos y nos sentamos, tengo ese problema, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, hay que empezar por lo primero. Soy Luis Carlos López Ulloa, soy alumno de Ingeniería Mecatrónica, tengo tanto. Aunque parezca una obviedad, el problema es que de ser tan obvio, dejó de ser importante para todas las personas. Entonces, tenemos ahora modales o maneras que en realidad son muy rudas y que las personas pues no nos valoran, o las personas tienden a dejarnos relegados porque no atendemos esos elementos básicos de la interacción y la convivencia, ¿no? Estas habilidades, como les digo, se manifiestan de muchas formas, ¿no? Desde cómo atender una llamada telefónica, cómo enviar un correo electrónico, cómo me debo dirigir a las personas, ¿no? Si llego a una reunión, presentarme, la expresión oral que tengo, ¿verdad? A lo mejor yo aquí en la clase de repente se me sale alguna palabra altisonante, ¿no? Pero, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Como les digo, ¿no? Desde cómo dirigirnos en un correo electrónico, ¿no? Cómo me dirijo a la persona, ¿no? Si es de confianza, si no es de confianza, ¿verdad? Si nos conocemos en persona o no, ¿verdad? Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Y bueno, ¿qué es lo que sucede o qué produce la interacción o qué resulta? Bueno, nos permite ser identificados. Por ello es importante que, como digo, dominemos el arte de la expresión oral y escrita, saber conversar, convivir, tener una sólida formación cultural, ¿no? El problema ahora es que pareciera que los asuntos de las humanidades, los temas de las humanidades y la cultura no importan. Y bueno, se los voy a dar como un tip, ¿no? Cuando menos conocerlos o medianamente conocerlos, hasta para tener tema de conversación, ¿no? Y no estar en una fiesta con el vaso de cerveza y no saber qué decir, ¿verdad? Porque a los 10 minutos se nos acaban los temas de conversación. Incluso si lo quieren ver en ese sentido más pragmático. ¿Por qué? Porque todo esto en conjunto nos permite construir una red de negocios para el crecimiento económico. Todos mis contactos que yo tengo en el teléfono, si ustedes tienen el teléfono, potencialmente pueden ser una serie de relaciones que les permitan construir una red de negocios en beneficio suyo. No porque todas las amistades que tengan deban verlas con interés económico, pero a lo mejor si yo conozco a Luis o yo conozco a Ariana, puedo emprender un proyecto con ellos, ¿no? Porque sé que Ariana domina un determinado tema y Luis domina un determinado tema y yo otro tema, y los tres en conjunto podemos desarrollar algo que nos reditúe económicamente a los tres. Bueno, como les decía, ¿no?, el humanismo nos permite entender el mundo actual, analizarlo, revisar, y no solo pensar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago un recorrido histórico, me puedo dar cuenta que
a lo largo de la Edad Media, o desde la Edad Media hacia acá, el tema, por ejemplo, de la lectura ha cambiado, ¿no? En la Edad Media solo los monjes tenían acceso a los libros. En el Renacimiento, cuando se inventa la imprenta, el libro se masifica. Deja de ser una obra de arte el libro y se vuelve objeto de uso común, ¿verdad? Entonces, lo que antes era un círculo de lectura, alguien leyendo para los demás, ahora las personas pueden tener o tienen acceso a construir o hacerse una biblioteca personal. Y lo llevo más allá incluso, ¿no? Ahora con las versiones electrónicas de los libros, pues cada uno en lo individual podemos tener el libro en el momento que queramos, ¿no? Leerlo en la computadora, leerlo en el iPad de nuestra casa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ese recorrido que hacemos en los últimos 10 siglos, ¿sí?, en 2 o 3 palabras, bueno, nos permite entender el mundo actual. ¿De acuerdo? Y bueno, la diferencia la logran aquellos que están dispuestos a entender el mundo y actuar en consecuencia en su favor y en la búsqueda del bien de los demás y el propio, tanto en el ámbito personal como profesional. La idea, ahora sobre el asunto del trabajo, es que la idea que nuestros padres vivieron sobre el trabajo, con prestaciones laborales, certeza del trabajo, etcétera, etcétera, se extingue, ¿no? Ahora todo es por proyectos individuales, por freelance, etcétera, etcétera. Y a ustedes les toca enfrentar ese mundo. ¿Cómo van a establecer una diferencia, muchachos, entre tantos competidores, ¿no? Porque por cada uno de ustedes hay 10 personas más buscando el mismo puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? O el mismo proyecto temporal. Entonces, ¿cómo vamos a establecer esa diferencia? Con todos estos elementos que les he venido comentando, ¿no? En términos de formación. Lo que para los demás dejó de ser importante, ¿no? La interacción, la convivencia, la capacidad de reaccionar, de decidir, de pensar, bueno, para ustedes debe ser muy importante. ¿De acuerdo? Y bueno, nos enfrentamos a una economía que hace una selección y descarta a aquellos que no cumplen con estándares de conocimientos, habilidades y actitudes. Por eso les digo, sobre todo en esta parte de las habilidades y actitudes, ¿no?, está concentrado esto que les hablo de la formación complementaria, la convivencia, la interacción, saber dirigirnos con las personas, saber atender una llamada de teléfono, enviar un correo, escribir una carta, etcétera, etcétera, ¿no? Y los individuos deben tener conciencia que es indispensable la planeación de su vida personal y profesional para el corto, mediano y largo plazo. Ustedes, que aunque tienen 18 o 20 años hoy, deben estar pensando dónde van a estar en 5 años, dónde van a estar en 10 años, en 15 y en 20 años. No esperen a graduarse para ver qué van a hacer, sino desde ahorita empiecen a planear eso, empiecen a visualizar, ¿no? Si en 5 años voy a estar en estas circunstancias, entonces de aquí a 5 años, ¿qué debo estar haciendo para en efecto llegar a esa visión que tengo? Y no decir, bueno, pues en 5 años, pues a lo mejor voy a estar trabajando, ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿no? Entonces no dejar eso a la ambigüedad. El otro asunto es que por el modelo social actual, ¿no?, pensamos de manera muy individualizada y no en conjunto. Entonces la oportunidad, por ejemplo, que nosotros tenemos de venir a la universidad, no pensamos cómo hacerle luego para que otros tengan esta misma oportunidad de aprender lo que yo sé, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con una economía en corresponsabilidad. Lo que yo sé, lo que yo puedo desarrollar, luego cómo puedo hacer para que otras personas, ¿no?, de mi misma edad tengan la misma posibilidad de hacerlo y de aprender. Por esto les digo, se hace la inversión en educación de manera aislada. Cada uno se beneficia, ¿no? Cada uno aprenda, pero no se nos enseña a pensar en el interés común, ¿verdad?, en el interés colectivo. Bueno, el otro asunto es que, bueno, en la globalización, que cuestiona identidades a las ciudadanías y al Estado, ¿no?, los individuos y las sociedades están hoy a merced de los vaivenes económicos de los mercados, ¿no?, el tipo de cambio, la entrada y salida de inversiones, etcétera, porque no tienen ninguna regulación. Entonces, esta circunstancia exige que cada individuo participe de manera activa en la construcción de una ciudadanía globalizada. Los individuos hoy debemos entender tanto lo que pasa a nivel local en nuestra ciudad como lo que pasa en otra parte del mundo. Porque la conexión que hay entre los países vía la diplomacia, las relaciones internacionales o la economía y las inversiones, ¿no?, pues tiene un efecto, ¿no? Si aquí se mueve un engrane, pues en el resto del mundo se va a mover todo el resto de los engranes.
no vivimos en países que estén aislados unos por otros. Las fronteras entre los países siguen existiendo por una cuestión política, bueno, geopolítica, ¿no? Pero no impiden el ir y venir de migraciones, de inversiones, ¿no? Y de empresas. ¿De acuerdo? Y la ciudadanía global implica un alto activismo cívico, así como un respeto irrestricto a la cultura de la legalidad. No hay ninguna red, la globalización, que nos proteja. ¿Qué tipo de individuo requiere el mundo actual? Bueno, todos debemos estar en posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía y participar en la construcción de un mundo mejor para todos. El gran reto de las sociedades actuales es cómo le hacemos para transitar de un modelo social donde pensamos de manera individualizada a un modelo donde pensemos en los demás, no solo en nosotros. Eso significa hacer comunidad. El problema es que pensamos que esa tarea es solo para unos cuantos elegidos. Ah, pues es que él es líder, pues entonces él debe hacerlo. Bueno, todos debemos de asumir el liderazgo en la medida en que nos corresponde. En nuestra manzana, en nuestra colonia, en la escuela, en nuestro trabajo, en todas partes. Y no pensar que pues alguien más va a venir a hacer esa tarea por nosotros. Que ese es el gran error que cometemos. Es que ser líder, ¿no? Qué flojera. Él lo hace mejor que él lo haga. Bueno, y entonces resolver los problemas solo será posible a través del liderazgo humanista sustentado en la ética, el diálogo y el acuerdo para vivir en la globalización. Y estos serían los 4 segmentos o los 4 elementos de esta idea de un ciudadano global para la comunidad: saber hacer, saber conocer, saber ser y convivir juntos. Todos estos 4 elementos surgen de una reunión internacional provocada por la ONU en los 90s, que se plasman en un documento que se llama la Declaración de Loos. Y bueno, ¿qué es el saber hacer? ¿O cómo lo entiendo yo el saber hacer? Conocer y entender mi personalidad para comprender al otro, aplicar habilidades para la interacción y convivencia sociales efectivas, abrir un lugar en el mundo para el desarrollo individual desde la perspectiva del futuro, repensar el papel de la familia y la sociedad y desarrollar una vida saludable. Saber conocer, capacidad para resolver problemas acertadamente, habilidades para gestionar y seleccionar la información necesaria para tomar decisiones, emplear el pensamiento flexible sin dogmas ni prejuicios, actuar y decidir inteligentemente en cada aspecto de la vida y desarrollar la capacidad de aprender permanentemente. Aunque terminemos la universidad, ¿no? Y aunque luego hagamos una maestría y luego hagamos un doctorado, siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre debemos de tener la mente abierta a aprender nuevas cosas. ¿De acuerdo? Luego, en el saber hacer, aplicar la formación académica en la vida profesional, diseñar la planeación financiera individual. No esperen a tener 50 años para ver qué van a hacer cuando se jubilen. Ahorita empiecen con eso. Empiecen a ahorrar. Eso es un hábito que los mexicanos no tenemos, ahorrar. Somos muy despilfarrados. Los 5 pesos que tenemos en las manos son 5 pesos que gastamos. Y luego, luego andamos con la premura económica, ¿no? Porque nunca nos hacemos el hábito de ahorrar. Y más en la circunstancia actual, donde los trabajos pues, cada vez son más restringidos, los trabajos seguros, ¿no? Son cada vez más restringidos y vivimos más a merced de los vaivenes económicos, ¿no? No hay una red de protección laboral, muchachos. Por eso es importante practicar el emprendedurismo y la cultura empresarial. No, cuando se les habla de empresas, no piensen, pues Carlos Slim, ¿no? O el edificio de 50 pisos del corporativo de Telcel, ¿no? O de Telmex, ¿no? Una empresa empieza con una persona que lo inicia y 2 empleados. Entonces, si afuera, en el campo laboral, los empleos están muy restringidos, están muy peleados, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi profesión para emprender? ¿No? Algo que a mí me beneficie, ¿no? Y que pueda beneficiar a otros y que pueda servir para generar y multiplicar riqueza, ¿no? Consolidar la comunicación efectiva integral, la expresión oral y escrita en la interacción social, dominio de la tecnología, ¿sí? Y un amplio conocimiento de la cultura mundial y construir y consolidar las redes profesionales y de negocios. De todos mis contactos, ¿con quiénes puedo yo hacer un negocio? ¿O con quiénes puedo emprender de manera conjunta algo? Y finalmente, convivir juntos, ejercer la ciudadanía global local, convivencia en la cultura y la legalidad, formar capital humano para contribuir a la igualdad, lo que se llama la hipoteca social. Si yo tuve el beneficio de venir a la universidad, ¿cómo hacemos luego para que otros vengan también a la universidad?
involucrarnos en los asuntos de nuestra ciudad, crear e impulsar la formación de comunidades para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y ejercer un liderazgo humanista en la globalización. La vida hay que entenderla como un todo, no hay aspectos aislados. Si mi planeación financiera tiene que ver con mi vida profesional tiene que ver con mi calidad de vida, y todo eso tiene que ver con el quién soy, que era la pregunta inicial que planteamos aquí. Y ya termino con esto, con esta pregunta, ¿no? Ya se preguntaron hoy a dónde voy. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, novedades? ¿Nadie? Pues sí le entendí muy bien ese tema, me gustó, de hecho me llamó un poquito la atención de cómo usted nos dice, hay varios temas de cómo debemos de actuar, de que no todo lo dejemos para el final cuando lo podemos hacer ahorita, pero siempre y cuando todo llega a su tiempo, pero aún así visualizando su futuro. Eso es algo que muchas veces se me llega a la mente diciendo como que pues para los planes del próximo mes, que por ejemplo las últimas semanas que quedan de este año, qué debo de hacer en familia, en la escuela, los proyectos, y pues en cualquier cosa, sean pequeñas o grandes, y pues fue muy interesante, me gustó mucho este tema. ¿Qué más? Me gustó mucho pues lo que vas a escuchar, porque a veces te pasa que te quedas en la rutina haciendo lo mismo todos los días y no haces nada por tu futuro, o te preguntas a ti mismo qué estoy haciendo hoy para mejorar en 5 años. Entonces ya tiene como, ayer empecé a pensar en lo que mi plan de vida que tengo de 5 años y no he hecho nada últimamente por ello, y ahorita esta práctica también me está como motivando, ¿no? Entonces me gustó. Algo que a mí me pegó cerca de casa por el hecho de que si te queda el saco, póntelo, es con respecto a lo de que dijo, si alguien más puede ser líder y lo hace mejor, que lo haga él. Pero eso me interesó bastante por el hecho de que se está creando una generación de líderes. Y cómo puede ser contraproducente tener varios líderes dentro de un mismo proyecto, que no sean líderes de un departamento, de departamentos diferentes, sino que dentro de un mismo departamento haya varios líderes. ¿Cómo? Bueno, ahí el reto es que el liderazgo se entienda no solo como asumir, ¿no? El yo dirijo, sino el yo estoy en disposición de colaborar con otros. El asunto es que confundimos el liderazgo con, pues es que alguien lo va a hacer, ¿no? Uno solo lo va a hacer. Y en un proyecto pues, puede haber varios liderazgos. A lo mejor hay un liderazgo que, digamos, coordina los esfuerzos, ¿no? Pero debe haber muchos liderazgos. No en términos de pelearse quién coordina qué, ¿no? Sino de la disposición para hacer las cosas o para hacer que las cosas sucedan. ¿Ves? Sí, él comentó sobre que ahorita se piensa de forma individual, y yo creo que gran parte que se piensa de esa forma es porque, bueno, para hacer un ejemplo, aquí cada uno de mis compañeros significa una competencia. Una competencia en la que a lo mejor podamos pedir el mismo trabajo, y para mí significa competir con el de al lado, y es como, no, pues yo lo quiero, también lo necesita, pero a ver quién. Entonces ahí es una forma egoísta de verlo, ¿no? Pero ya se trata de uno cómo reacciona ante eso, en lugar de desear lo peor. Es como, bueno, mejor deseamos lo mejor y aquel que lo tenga, que padre, ¿no? Pero yo creo que esa es gran parte de la razón por la que se piensa de forma individual, porque ya ahorita, como usted dijo, o sea, son 10 personas los que están pidiendo un empleo, y entonces es como, o sea, sí, obviamente en esa parte es complicado, ¿no? Sí. Estamos hablando del interés personal finalmente. Entonces, ¿cómo hago para que el interés personal no esté por encima de los intereses de los demás? Eso es una labor complicada, no es algo sencillo. Bueno, pues muchas gracias, muy amables.